Voy a hablar sobre la tuberculosis. La tuberculosis va a ser causada por el Mycobacterium tuberculosis. Este Mycobacterium tuberculosis, también conocido como los bacilos de Koch, ya que fue descubierta por Roberto Koch en 1892. Eh, este, este, este Mycobacterium tuberculosis va a tener en su pared una gran cantidad de ácido micólico. Este ácido micólico es lo que le va a dar el nombre para, bueno, la capacidad para que se vuelva un bacilo ácido algo resistente. Vamos a tener también, ¿no? Que básicamente este es alcohol de París, pues. Ya, ya, ya. Eh, Hola. El día de hoy les voy a hablar sobre la tuberculosis. La tuberculosis va a ser eh, una, una infección causada por el Mycobacterium tuberculosis. Esta se va a dar por... eh, ¿dónde se encuentra? Ya. Eh, bueno, hoy les voy a hablar sobre la tuberculosis. La tuberculosis va a ser una infección causada por el Mycobacterium tuberculosis, o también conocido como el bacilo. Eh, bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la tuberculosis. La tuberculosis va a ser una infección causada eh, por el Mycobacterium tuberculosis, eh, o también conocido como lo que es el bacilo de Koch. Esta se va a dar, esta se va a denominar así porque fue descubierta por Roberto Koch en 1882. Eh, Vamos a tener como características de esta bacteria que en su pared va a tener una gran cantidad de ácido micólico. Este ácido micólico es lo que le es una característica que va a tener para denominarlo un bacilo alcohol ácido resistente, donde vamos a tener también que este micobacterium va a necesitar estrictamente de aire o de oxígeno. Es por eso que va a ser un micobacterium, va a ser aerobio. Esta va a ser gran positiva y vamos a hacer lo que es la tinción Nielsen. Eh, Vamos a tener a factores de riesgo eh, que vienen a ser principalmente la obesidad, la desnutrición, viene a ser también lo que viene a ser el VIH-Sida, pacientes inmunocomprometidos y lo que viene a ser el alcoholismo. Estos factores van a ser más predisponentes a tener la enfermedad. En su patogenia vamos a tener de tres fases, ¿no? Vamos a tener la fase de una exposición, la fase de infección y la fase de enfermedad. En la fase de exposición vamos a tener a un paciente que sea bacilífero, que eso es decir, que tenga, digamos, la capacidad de contagiar, ya sea por las vías superiores o por las vías inferiores, donde siendo así la tuberculosis, una tuberculosis laringea y una tuberculosis pulmonar. Esto, como se va a dar cuando nosotros, digamos, al estornudar o al estar en contacto con esta persona, eh, hablando tal vez, vamos a llegar a respirar las gotitas de fluya, que esas gotitas de fluya van a estar contaminadas con el Mycobacterium tuberculosis. Esta va a llegar a nuestras vías, ya sea vamos a tener a nuestras vías respiratorias, eso va llegando a los alvéolos, es donde se va a producir lo que viene a ser una reacción de los macrófagos, por así decirlo, ¿no? Donde vamos a tener los macrófagos que van a ser literalmente incapaces de contener esa infección por una diseminación hematógena y vamos a tener la respuesta inmune de la CD4, generando así, gracias a los linfocitos CD4, a los linfocitos gamma y a los macrófagos, vamos a hacer la formación de los granulomas. Esos granulomas lo que van a hacer es contener la infección. Esta va a ser denominada como la tuberculosis latente, que esa va a ser un 90%.
Y vamos a tener por otro lado la diseminación linfática, donde vamos a tener dos complejos, el complejo de Rankel y el complejo de Kohn, que básicamente acá ya es donde vamos a tener lo que es la fibrosis y la calcificación. Vamos a tener en enfermedad a lo que viene a ser el 10%, ¿no? El 10% que va a desarrollar la enfermedad activa, que se va a conocer como la tuberculosis activa. Es donde vamos a tener nosotros los signos y los síntomas, como puede ser una tos por más de 2 semanas, puede ser una fiebre nocturna, la diaforesis nocturna y la pérdida de peso. También vamos a tener fiebre, sangrado, tos con sangre o tos con estrías de sangre. Vamos a tener también a lo que es eh, un paciente sintomático, un paciente sintomático. Eso viene a ser la enfermedad. Vamos a tener a lo que viene a ser básicamente, digamos, términos que nosotros vamos a poder emplearlos en esta enfermedad, que eso básicamente vienen a ser como el paciente nuevo, ¿no? Todo paciente que ha recibido tratamiento, todo paciente que no ha recibido tratamiento, o todo paciente que ha recibido tratamiento, pero por menos de 30 días. Vamos a tener lo que es el abandono. El abandono va a ser cuando todo paciente que recibe tratamiento por más de 30 días y lo deja por más de 30 días. El paciente crónico va a ser todo paciente que recibe el primer y segundo esquema. Siendo así, con la vaciloscopía se va a salir positivo. Vamos a tener lo que es la recaída. La recaída va a ser cuando un paciente va a concluir el primero y segundo esquema y cuando se le realiza la vaciloscopía sale negativo. Y cuando vuelve, digamos, a sus chequeos, pues el paciente le realizamos la vaciloscopía y el paciente sale positivo. Fracaso terapéutico. Para entender esto es que cuando se recibe tratamiento, básicamente a los 2 meses el paciente con la vaciloscopía debería salir negativo. Pero en este caso, en fracaso terapéutico, reciben el primer esquema, que son 6 meses, que se le realiza la vaciloscopía al cuarto mes, el paciente sigue saliendo positivo. Y en el segundo esquema, que tiene una duración de 8 meses, al quinto mes con vaciloscopía sale otra vez positivo. A eso se le conoce como fracaso terapéutico. Vamos a tener, digamos, cómo diagnosticar esta enfermedad de la tuberculosis. Vamos a tener 3 puntos principalmente que vienen a ser la vaciloscopía, el cultivo y lo que viene a ser unos rayos X, una radiografía. Vamos a tener que la vaciloscopía básicamente para nosotros extraer una muestra tiene que ser una expectoración mucopurulenta. Esta expectoración mucopurulenta se va a tomar 3 muestras de esta. La primera muestra se va a tomar cuando nosotros vamos a tener, digamos, la consulta, el chequeo del paciente, la primera vez que va a consulta, se le va a tomar esta muestra. Y después vamos a tener a lo que viene a ser la segunda muestra que se le va a realizar al día siguiente en la mañana. Y la tercera muestra se le va a realizar cuando el paciente regresa a consulta ese mismo momento. También vamos a tener a lo que viene a ser, digamos, por así decirlo, el tratamiento. El tratamiento va constituido de 2 esquemas. El primer esquema, básicamente, en el primer esquema se va a dividir en 2 fases. Esas 2 fases, en la primera fase vamos a tener que van a ser 52 dosis por 2 meses, donde vamos a usar los medicamentos de rifampicina, isoniazida, etambutol y piracetamida. En la segunda fase vamos a tener que va a tener una duración de 4 meses con 104 dosis, donde vamos a usar lo que viene a ser la rifampicina y la isoniazida. En el segundo esquema dura 8 meses. Estos 8 meses se va a dividir en 3 fases. En la primera fase vamos a tener lo que es la rifampicina. La primera fase va a tener eh, 52 dosis en 2 meses. Vamos a usar los medicamentos rifampicina, etambutol, isoniazida, piracetamida y streptomicina. En la segunda fase vamos a tener que va a tener una duración de un mes con 26 dosis que vamos a usar lo que es la piracetamida, el etambutol, la rifampicina y la isoniazida. En la tercera fase vamos a tener eh, una duración de 5 meses con 130 dosis, donde vamos a usar lo que es la isoniazida, la rifampicina y el etambutol.
siendo así como que ese tratamiento se va a llevar, va a ser muy estricto, ya que se tiene que llevar desde lunes a sábado sin descansar ningún día, tiene que ser en la misma hora todos los días. Y ese tratamiento lo que también nos sirve, o no sé, es que va a hacer esto y vamos a descansar, digamos, los días domingos no se va a llevar un tratamiento. Esto vienen a ser como que, mm, vienen a ser como que esto sería un poquito más de lo que les hablé sobre la tuberculosis y eso sería todo por mi parte. Gracias.